Nos encontramos con el aula de tercero de secundaria, quienes van a llevar la asesoría del curso de inglés del Passive Voice, ¿ok? En este caso tenemos un remember del Active Voice, un recuerda del Active Voice, está bien. El Active Voice is the type of sentence in which the subject, usually a person, performs the action that the verb indicates. Dice que el Active Voice o la voz activa es cuando en la oración el sujeto es una persona, por ejemplo, he, she, it, we, you, they, ¿ok? My mother, Anne, Peter, perform the action that the verb indicates, que el verbo indica, dice ahí, ¿correcto? La persona que está realizando la acción es la persona que realiza la acción. Por ejemplo, mi mamá cocina. My mother is cooking rice. Mi mamá está cocinando arroz. Es la acción, es el active voice. Aquí tenemos algunas oraciones. For example, Amanda asks for the book. Amanda está preguntando por el libro. El verbo aquí está en simple past. El active voice puede ser, ustedes saben que simple present, present continuous, past continuous. Las clases que hemos visto, todos son active voice. Pero también hay tiempos, ¿no? En tiempo presente continuo, pasado participio, pasado continuo y así sucesivamente. En este caso tenemos Amanda asked for the book. Amanda preguntó por el libro, ¿está bien? Continuamos. Y aquí, por ejemplo, dice, the computer will show the map. La computadora me mostró el mapa, ¿correcto? Siguiente. En este caso, Amanda, ¿qué sería? ¿Y the computer qué sería? A mí serían los dos subjects. Por eso dice que el active voice empieza con subject, empieza con sujetos. ¿Está bien? Continuamos. ¿Qué más dice aquí, Miss? Que el active voice dice que él es el que realiza la acción. Por ejemplo, Amanda asked for the book. ¿Quién preguntó por el libro? Amanda. ¿Y qué hizo Amanda? Preguntó por el libro, es la que realiza la acción. The computer will show the map. ¿Qué mostró la computadora? El mapa. La computadora es el que nos muestra la acción, ¿correcto? Continuamos. El ask y el show vendrían a ser verbos, acciones. Son action verbs por eso. A mí son action verbs en este caso. ¿Y cuál es la diferencia con el passive voice? Dice, is the type of sentence in which the subject does not perform the action. Dice que la oración es donde el sujeto no realiza la acción. En el sujeto no recae el peso de la acción. But instead receive the action of itself. Pero recibe la acción indirectamente. Dice que el sujeto no realiza la acción, pero recibe la acción indirectamente. In other words, the subject suffers the action and doesn't do the. Dice que el sujeto recibe la acción, pero no la hace. Recibe la acción, pero no realiza la acción. Por ejemplo, Miss, the book was asked by Amanda. ¿Se acuerdan que la primera oración decía Amanda preguntó por el libro? Amanda asked for the book. En este caso dice the book was asked by Amanda. El libro fue consultado ¿por quién? Por Amanda. Aquí tenemos the book. Ya no es un sujeto, en este caso diría object. Y en el siguiente tenemos the map will be shown by the computer. O sea, el mapa, que es el object, en el passive voice es el que recibe la mayor grado de quizás de intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí serían subject, pero en este caso serían object. The book y the map serían object. En este caso funcionan como sujetos. Y Amanda y the computer es el passive agent, es el agente pasivo. El libro fue preguntado ¿por quién? Por Amanda. El mapa fue consultado. ¿En dónde? En la computadora. Miss, entonces el subject y el passive agent en este caso se intercambian, ¿no? En el passive voice, por ejemplo, se han intercambiado. Es la misma oración, pero
lo hemos intercambiado. El object es el que tiene mayor intencionalidad. Y también, si se han percatado, estaba el las en pasado. ¿Y qué pasó aquí? Se le aumentó el was. Si te dan un verbo en pasado, tú le tienes que agregar el was o el were. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, will be showed. Aquí estuvo en futuro y le aumentamos el been. Will be showed by the computer. Second sentence. El passive voice is the type of sentence in which the subject does not perform the action but instead receive the action. ¿No? Eso ya lo vimos. Esto también ya lo vimos. El libro fue preguntado por Amanda. Y continuamos. Aquí te van a dar cuenta con mayor facilidad en estos ejemplos en qué consiste el active voice y en qué consiste el passive voice. El active voice, Larissa make a good presentation. Y el otro dice, a good presentation was made by Larissa. ¿Se han dado cuenta? Aquí, good presentation vendría a ser el object, va adelante. Y make es un verbo en pasado y por eso se le agrega el was. Was made by Larissa. Larissa hizo una buena presentación. Y en el siguiente dice, una buena presentación fue hecha por Larissa. ¿Se dan cuenta? Es el active voice y el passive voice. Larissa, door of the action, es la que realiza la acción. Does debería decir ahí. Y make vendría a ser la acción, es un verbo action, ¿no? Y a good presentation es receive of the action. La buena presentación es el que recibe la acción. Y aquí también el verbo action no cambia el verbo, ¿no? El verbo se mantiene, solo que se aumenta el was porque el verbo está en pasado. Ok. Listo, chicos, continuamos con el active y el passive. Ahí teníamos los ejemplos. How to write the passive voice. ¿Cómo escribir el verbo en pasivo? El sujeto en pasivo. Fabio reads good books. Eso es active, ¿correcto? Fabio lee buenos libros. Ahora quiero decir que él encuentra buenos libros para leer. ¿Cómo digo eso? Amis change the position of the subject and the object. Cambiamos la posición del sujeto y el objeto. Fabio vendría a ser el subject y good books vendrían a ser los objects. Esto cambia, pues primero se pone good books y luego el verbo. ¿Cuál es el verbo reads? Miss reads es un verbo en simple present. ¿Cómo cambia en passive? A ver, ¿cómo sería el cambio ahí? Aquí, por ejemplo, sería the books, good books, se pone el verbo normal, read by Fabio, porque ustedes saben que el verbo read en pasado es lo mismo, ¿no? No cambia en nada. En la B dice, write the verb to be in the same times as the main verb. Good books are reading by Fabio. El siguiente dice, write the main verb in the past participle. Good books are read by Fabio. Dice que los buenos libros fueron leídos ¿por quién? Por Fabio. En este caso el verbo no es en simple present, ¿ah? Tampoco es en pasado, es en pasado participio. Si ustedes recuerdan en su diccionario o en inglés tenemos el simple present, tenemos el simple past y tenemos el past participle. El past participle es casi similar al simple past, pero algunas palabras algunos verbos en este caso van a cambiar. Por eso es importante que tú tengas en casa un diccionario de inglés para que te puedas dar cuenta de esto. Es un cuadro en el cual aparece el pasado, el presente, disculpen, el pasado y el pasado participio. En este caso solo se le aumenta el verbo to be y luego el verbo en pasado participio. Continuamos. ¿Y qué sucede cuando es en future? Larissa will write a composition. Entonces, solo cambio la posición. Miren, ¿ah? ¿Cuál sería el sujeto aquí? Miss Larissa. ¿Cuál sería el object? The composition. The composition sale, ¿por quién fue escrito? Por Larissa. Y luego, Miss, the composition will by Larissa. El will se mantiene ahí.
Pero ¿qué sucede con el will? Dice que se pone el verbo to be in the same time as the main verb. ¿Se dan cuenta? Aumento el verbo to be, en este caso sería be, y después el pasado participio. Aquí estamos trabajando con pasado participio, ¿verdad? The composition will be right by Larissa. Miss, en la anterior que vimos, ¿cuál fue? También es el pasado participo. No te olvides, el verbo to be y el pasado participo. Aquí también es el pasado participo, no es un verbo cualquiera. Dave's eat fruit. ¿Y cómo sería esto en passive voice? Miss, Dave sería el subject, fruit sería el object, ¿ok? Bueno, aquí tenemos dos oraciones, los cuales vamos a cambiar al passive voice. En este caso sería fruit is, porque está en present, eating by Dave, ¿ok? The trip was cancelled by the boss. Aquí tenemos algunas oraciones. Lo que es el pasivo, ¿correcto? La oración activa. Carolina looked the door. The door was looked by Carolina. Genildo saw the movie. The movie was seen by Genildo. Victoria ate the soup at the restaurant. The soup was eaten by Victoria. ¿Y qué sucede cuando es futuro? Habíamos dicho que cuando es futuro se le agrega el verbo to be y se le agrega el verbo en pasado participio, si recuerdan en la explicación. Miss, entonces sería, en este caso sería, the lesson will be explained by the teacher. Y en el último que no hemos explicado, pero que vamos a explicar ahora, es que el objeto se coloca the guitar, el can no sufre modificación y se le aumenta el verbo to be, igual que el futuro. El can actúa igual que el will, solo que en este caso el can es poder y el will es una expresión en futuro. Por ejemplo, Miss, en la 4 dice la lección va a ser dada por la profesora. Y en la 5 dice la guitarra puede ser tocado por esta persona. O sea, es poder en este caso y el otro es futuro. ¿Está bien? Aquí tenemos otras oraciones. ¿Qué sucede, Miss, cuando es ing? Pero aquí este ing falta que pongan el is o el as, el are, ¿no? Por ejemplo, aquí sería many accidents are caused, porque el verbo cause está en presente, se pone are. Are by dangerous driving, ¿ok? Por un conductor peligroso. The maid has washed the dishes. Miss, pero aquí tenemos el pasado participio. ¿Qué sucede? Entonces continuamos. The dishes has been washed by the maid. The students are being done by the students. The exercise, disculpen, are being done by the students. ¿Correcto? Siguiente dice the new phone. Un ratito. The new iPhone wasn't bought by Victoria. El didn't cambia por el wasn't y se cambia por el bought. Se dan cuenta, aquí estamos utilizando en tiempo pasado. Y el siguiente dice the cat has drank the milk. Sería the milk has been drunk by the cat. Miss, es un poquito complicado. No es complicado, solo les voy a dar un cuadro de resumen como para que ustedes se den cuenta cuándo cambiar o cómo cambiar. A ver, Chiswoka. Miren aquí, tenemos un cuadro del resumen. Por ejemplo, Miss, si me dicen simple present, it o its, ustedes saben que it es para las demás personas y el it es para terceras personas, ¿correcto? Cambia a is o a are, eaten. Miss, ya entendí. Si me dan present continuo, is y eaten, se le agrega lo mismo el verbo to be y el been y el pasado participio. Acuérdate que en el passive voice todos los verbos son pasado participio, no son pasado simple, es pasado participio. En el siguiente, si me dan el simple past, le agrego el was y el were y el verbo en pasado participio. Si me dan past continuo, Miss, se le agrega el was y el were
el been y el verbo en pasado participio. El present perfect de igual manera. Se le agrega el been, el verbo to be y el pasado participio. El past perfect de igual manera, el been y el pasado participio. ¿Y qué pasa en futuro, Miss? Se le agrega el verbo be y luego el pasado participio. Y cuando te dan con can, con will, de igual manera. Conditional se llama can, will. Si te dan will, se copia el will, el be y pasado participio. Este cuadro está bastante sencillo y explicado lo que tú vas a hacer y cómo vas a cambiar. Estamos con los alumnos.